Vamos a leer la palabra de Dios. Hechos de los Apóstoles, capítulo 10. Vamos a leer del verso 30, del verso 30 en adelante. Es uno de los capítulos larguitos, pero solamente vamos a leer del 30 en adelante. Es una historia de los primeros gentiles convertidos al Señor Jesucristo. Aquí están los primeros gentiles convertidos al Señor Jesucristo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, verso 30, dice así la palabra de Dios. Entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestidos resplandecientes y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón el curtidor, junto al mar, y cuando llegue él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es el Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros, que comimos y bebimos con él, después que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De eso dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre los que habían oído el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede alguno acaso impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Amén. Padre Celestial, gracias te damos
porque tú nos das la vida, perdonas nuestros pecados, nos das la salvación y nos llenas con el poder de tu Espíritu Santo para ser fieles testigos del poder manifestado al mundo, para que sea tu nombre exaltado, glorificado y bendecido. Ahora, Señor Jesús, en esta hora permite que tu palabra, que es la verdad, tu palabra, Señor, que es fiel y verdadera, viva, Señor, halle cabida en nuestros corazones y que tu palabra, Señor, siga corriendo y siendo glorificada. Lo hacemos creyendo en ti, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Dios. Amén y amén. Gloria al Señor. Quiero cantar un coro muy bonito, si quiere tomen asientos para que vayan descansando. Si no hubiera sido por el Señor, si no hubiera sido por el Señor, mi alma se hubiera perdido si no hubiera sido por el Señor. Mi alma se hubiera perdido si no hubiera sido por el Señor. Si no hubiera sido por el Señor. Si no hubiera sido por el Señor. Mi alma se hubiera perdido si no hubiera sido por el Señor. Mi alma se hubiera perdido si no hubiera sido por el Señor. Aleluya. Bueno, gloria al Señor, tomen asiento. Es una bendición de Dios porque en todo lo que la Biblia muestra, este es uno de los acontecimientos históricos más relevantes en toda la historia. De aquí para atrás, todo está registrado exclusivamente para los judíos, de los judíos y solo para ellos. Quiere decir que Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y desde el capítulo 1 hasta el capítulo 10 de Hechos de los Apóstoles, vemos todo lo que es la historia relacionada explícitamente con Israel. Dios coloca en el corazón de un hombre, de un centurión italiano, gentil, que no conoce, lo único que sabe es que hay un Dios, adora a Dios, hace limosnas, es temeroso de Dios, pero no tiene como ningún conocimiento claro de lo que Dios tiene para él. Dice la Biblia que él hacía ayunos, o sea que era una persona exageradamente piadosa. Y Dios colocó en Cornelio y en la casa de Cornelio, en la familia de Cornelio, el hecho de buscar a Dios. Y Dios, conociendo la situación de la familia y de la vida de Cornelio, Dios empieza a visitarlo. Dice la palabra de Dios que él empezó a ayunar a Dios, y eran cerca de las 3 de la tarde cuando se le apareció un ángel del Señor, y entonces él tuvo mucho miedo. Qué bueno que se nos presentara un ángel a nosotros, ¿cierto? Usted quisiera que se le presentara un ángel. Bueno, les tengo un testimonio. Yo cuando estaba soltero, tenía en mi corazón una necesidad grande de orar por mi familia, por mis hermanos, mi papá, mi mamá. Llevaba algunos días de ayuno y oración y Dios me permitió ver 2 ángeles. Hermano, eso es muy maravilloso, pero también muy aterrador. No se asuste si ve ángeles.
Hay ángeles con aspectos muy humanos, y usted jamás va a creer que son ángeles, pero son ángeles. La Biblia dice que hubo hombres que hospedaron ángeles y no se dieron cuenta que eran ángeles. Entonces, qué bueno que nosotros tengamos esa buena intención de hospedar ángeles. Gloria al Señor. Entonces, hermanos, cuando él ve esta visión, el ángel le dice qué debe de hacer. Y entonces él manda a Jope, donde está Pedro, y Pedro tiene otra visión. Siendo cerca de las 12 del día, a la hora del almuerzo, él fue a orar, me imagino dándole gracias a Dios por el almuercito, y de repente tiene también una visión, y Dios le dice: no temas ir a la casa. Ahora te dirán a dónde se va a ir, no temas ir, porque para el concepto judío, visitar un gentil, no tanto que un gentil lo visite a él, es más, ellos no permiten que los gentiles los visiten, ellos son exageradamente celosos, y menos ir ellos a visitar un gentil, para ellos eso es inmundo. Entonces viene la visión. Cuando termina la visión, entonces Pedro acude a ir con ellos, y cuando llega Pedro a la casa de Cornelio, me sorprende, porque Cornelio, él va primero sin saber qué decir, y segundo sin saber qué hacer. Y cuando él dice: bueno, ustedes me han mandado a llamar, ¿para qué me han mandado a llamar? Entonces ya Cornelio empieza a decirle: bueno, pasó esto y esto y esto. Y aquí estamos para que nos hables de Dios. Hermanos amados, yo quiero decirles algo que es muy importante. No pierda la fe. Una de las cosas que me ha gustado, interesado, fascinado, es hablar de la fe. Porque la fe es creer en lo que es imposible creer. Hay personas que cuando alguien, un familiar que era testarudo, necio, maldiciente, burlador, se entrega al Señor, usted termina diciendo: no lo puedo creer. Entonces, crea en lo imposible, crea en aquellas cosas que Dios las hace, porque para Dios sigue siendo lo que para nosotros es imposible, para Dios sigue siendo posible. Gloria al Señor. Y esto me refiero a su familiar, a su amigo, a su papá, a su mamá, a aquellos seres. Ayer estaba hablando con el hermano Javier y decía algo con relación a mi hermana. Yo empecé a orar por mi hermana más de 30 años, casi 40 años orando por mi hermana. Y era dura porque ella amaba mucho el dinero, ella sí amaba el dinero, vivía para el dinero, y tiene una empresa bastante grande, una IPS, con la nueva EPS, una empresa muy grande, y de repente en todo esto de la pandemia y antes de la pandemia ella tuvo algunas dificultades, empezó a ir a algunas iglesias, y una vez vino a la casa, y cuando vino a la casa me sorprendió. En la casa a mí me dicen Álvaro, y me dijo: Alvarito, usted me puede bautizar. Hermano, yo sentí que me elevaba al cielo, que mi hermana me dijera a mí que la bautizara. Entonces le dije: pero necesita recibir unas clases. Dije: no, siéntese y me las da, pero ya. Les di la clase. Estuvimos casi 2 días dándole la clase, la enseñanza. Dijo: bueno, ¿qué más falta? Y le dije: no, también me bautiza. Ahí en Quimbaya la bauticé en el nombre del Señor Jesús, para el perdón de todos sus pecados. Y hoy en día me manda muchos mensajes bíblicos. Entonces uno ve que la obra de Dios no es en vano. Gloria al Señor. El caso de Cornelio, hermanos, es una situación que es maravillosa, porque
ni él era salvo, ni ninguno de su familia eran salvos, ni tenían un conocimiento muy acertado con relación a Dios. Pero entonces llega Cornelio a la casa, Pedro a la casa de Cornelio y empieza a darles unas instrucciones que usted ve que tenían que ver explícitamente con el pueblo de Israel y no con los gentiles. Y cuando empieza a hablarles de lo que le pasó al Señor Jesús en el pueblo de Israel, es maravilloso porque él empieza a contar y dice, nosotros somos testigos, está hablando Pedro diciendo, nosotros somos testigos, y más Pedro que andaba con Jesús, caminaba con Jesús, dice de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra, de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este Jesús levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase o dase a conocer no a todo el pueblo, sino solamente a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros, a Pedro, que conocimos y bebimos con él, después que resucitó de los muertos, no antes sino ahora ya después. Y nos mandó, mire cómo dice, nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él, que Jesús, es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Esta es una expresión fuerte, porque le está diciendo que no solamente es juez, o sea, el que hace sentencia de condenar o de librar, de salvar, y está hablando de que Él es juez de los que están vivos, como también de los que están muertos. Y dice, de este Jesús, dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren, todos los que creyeren en el Señor Jesús, recibirán perdón de pecados por su nombre. Mire usted, hermanos, lo maravilloso que es y lo que está haciendo Pedro en el momento, y le está diciendo a la casa de Cornelio, a Cornelio y a todos los que están allí, dice que en el nombre del Señor Jesús es que hay perdón de pecados. Y la Biblia dice que mientras aún hablaba Pedro estas cosas, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que estaban ahí oyendo el discurso. ¿Y qué sucede? Hermanos, sucede algo especial, porque jamás se había visto. Usted recuerda que los primeros convertidos fueron 3,000, después fueron 5,000, pero todos eran exclusivamente judíos. Judíos. Cuando la Biblia dice que en el aposento alto recibieron el Espíritu Santo como 120, eran judíos. Y subieron al aposento alto porque era una fiesta especial, la fiesta del Pentecostés, que son 50 días después de la Pascua, después hablamos de esto. Y hermanos amados, dice la Biblia que allí el Señor derramó del Espíritu Santo y todos los que estaban allí reunidos eran judíos. Y todos hablaron en lenguas conforme el Espíritu Santo les daba que hablasen. Pero aquí en la casa de Cornelio, cuando escuchan hablar de que en el nombre del Señor Jesucristo es que está el perdón de los pecados, los que creen en Él, lo reciben a Él como su único y suficiente Salvador de sus vidas, y que le permiten a Él que entre a sus corazones, recibieron el Espíritu Santo. Y entonces los de la circuncisión, o sea, los judíos, quedaron sorprendidos. ¿Por qué? Porque dijeron muy claramente, escuche esto, Dios no hace acepción de personas. Acepción es diferencia. No hace diferencia entre personas. Si son judías, si no son judías, si viven así o si viven de esta otra manera. Dios no hace diferencia de personas, no hace acepción de personas. No dice, bueno, a este salvo, a este no. No, Dios abre las puertas. Yo quiero, hermanos y amigos, en esta hora,
que si Dios abre las puertas para que nosotros podamos participar. Alguna vez me invitaron a una casa de una persona muy adinerada y uno lo primero que piensa es cómo me visto. Usted no puede vestir de cualquier manera, es una persona muy adinerada, la casa desde que usted entra es suntuosísima, lujosísima, y usted a la final ni sabe ni cómo saludar, sí, de verdad, y usted no sabe ni cómo caminar. Pero es una oportunidad que se me presentó y entonces yo fui, y al último uno ni come nada porque uno ve a los demás comer y uno como que le da pena comer, miedo comer. Y la verdad, hermanos, Dios nos permitió a nosotros, nos abrió las puertas del reino de los cielos para que nosotros entremos y participemos de lo que Dios quiere darnos a nosotros. Nadie sobre la faz de la tierra tiene ningún tipo de derecho a decir, yo me gané el reino de los cielos, yo tengo derecho a entrar al reino de los cielos. Alguien alguna vez me vio hacer algo, no digo qué, y me dijo, uy, usted se ganó el reino de los cielos. Le dije, si uno por eso se ganara el reino de los cielos, bendito sea Dios. Y el Señor Dios nuestro abrió las ventanas del reino de los cielos para que nosotros participemos. Hermanos amados, si usted, yo le hago una pregunta, nosotros lo más grande que tenemos en un estado es el presidente. Nosotros la verdad no sabemos qué es un rey. De pronto si vamos a Inglaterra, pues allá tenemos una reina, pero no más. Pero entrar a un castillo donde haya una reina, un rey, eso tiene una cantidad de protocolos, una cantidad de situaciones. Yo no sé si usted se acuerda cuando murió la princesa Diana, los protocolos. Y a mí me sorprendió porque los hijos de ella no podían llorar. ¿Por qué? Porque eran hijos del príncipe. Y como hijos del príncipe ellos no podían llorar, no podían expresar sus emociones. Hermanos amados, el reino de los cielos es más que un castillo. El reino de los cielos es la misma presencia del único Dios, del único Dios. El reino de los cielos es el rey de todos los reyes, por eso se llama el Rey de Reyes, porque es el rey sobre todos los reyes, de tal manera que esa presencia es exageradamente exquisita, es muy especial. Y usted puede creer, hermano querido, que Dios nos haya abierto a nosotros, que no somos su pueblo, que no somos, hablemos de Inglaterra, no somos de Inglaterra, no somos de esa ciudadanía. La reina de Inglaterra abrirnos el palacio de Buckingham y nosotros entrar como si fuéramos parte de ese reino. Hermano, Dios nos abrió las puertas del reino de los cielos para que nosotros no solamente entremos, sino que participemos de lo que hay dentro de ese reino, de lo que hay dentro de esa inmensa majestad y majestuosidad, suntuosidad. Hermano, eso es poderosamente maravilloso. Hermano, la Biblia entonces nos describe a nosotros, yo quiero meterlos a ustedes en esta mañana, no en la presencia de Dios, sino en el reino de los cielos, para que lleguemos a estar en la presencia de Dios. Gloria al Señor. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que Él es humilde. Y yo veo una persona
exageradamente humilde, viviendo en el mejor de todos los castillos, en el reino de los cielos. Hay personas que no tienen dinero y son más arrogantes y más presumidos y se creen más que Dios y creen que pueden hablar y que pueden decir y que pueden, y somos mortales, no más que mortales. Pero el Señor nuestro Dios, la Biblia dice que se humanó, o sea, se bajó hasta lo más bajo que un ángel, que un espíritu se puede humillar. Y dice la Biblia que estando en esa condición, no solamente tomando nuestra humanidad, se bajó más, tanto más que padeció una muerte, la muerte más miserable, la muerte más inapropiada, hermano, que es una tortura lenta, una tortura demasiado lenta, donde él le dice a Herodes: si yo clamara al reino de los cielos, ahora mismo vendrían los ángeles y me librarían de esto. Esto lo estoy haciendo y lo estoy padeciendo porque quiero abrir las puertas del reino de los cielos para que los hombres que crean y se acerquen a mí, ellos participen de lo que hay en el reino de los cielos. Hermano, si esto no nos emociona, si esto no nos hace sentir como la necesidad de decirle al Señor, bueno, si Él nos abre las puertas del reino de los cielos, nos hace entrar y nos hace participar, y yo quiero decirle algo más, no solamente nos hace participar del alimento, nos hace participar de sentarnos a la mesa, nos hace participar de estar ahí, en su presencia, sino que ahora nos hace participar de la herencia, o sea, de parte de ese reino que Dios abre las puertas. Ahora Él nos está diciendo que ese reino nos pertenece a nosotros. Hermano, esto es demasiado glorioso, porque aquí podemos ver que Dios tiene misericordia con el inicio de los gentiles, que es la casa de Cornelio. Dios bendiga a Cornelio y su familia, porque a través de la necesidad espiritual de este hombre, se nos abrió a nosotros los gentiles la puerta del reino de los cielos. Para hoy nosotros, hermanos, no solamente nuestros pecados, el dolor del pecado es terrible, pero nuestros pecados han sido totalmente, yo quiero decirle qué quiere decir perdonados. ¿Sabe por qué? Porque a veces nosotros decimos, perdón, sí, listo, perdón. No, el Señor desapareció. Usted sabe que es desaparecer el pecado que caía y que nosotros cometíamos, el pecado que estaba en nosotros, en nuestro corazón, impregnado en nuestros huesos y aún en nuestros tuétanos, y el Señor desaparecerlos, desaparecer el pecado de nosotros. Tal vez usted y yo me acuerde de algunos pecados y nosotros estemos pidiendo perdón por estar acordándonos de esos pecados viejos que el Señor ya nos perdonó. Pero ¿sabe algo? Si le preguntáramos a Dios, Señor, ¿qué pecados cometí? Él responderá, yo no veo que hayas cometido pecados. Yo no veo en tu vida que haya pecado, porque el Señor dice que los sepultó, los arranca, los olvida y los sepulta en lo profundo de la mar. Hermano, eso nos hace a nosotros reconocer, hermano,
como decía ahorita el hermano, darle gracias a Dios. No queda más otra cosa que hacer que darle gracias a Dios, porque gracias a Él, todo lo que Él nos ofrece, todo lo que Él nos da, todo lo que Él tiene para nosotros, hermano, son mucho más que bendiciones y bendiciones y bendiciones. Usted no se sorprende cuando ve esos programas de televisión de personas que ganan millones de dinero y uno quisiera, qué bueno uno ganarse ese dinero y hace planes. Hermano, nosotros nos hemos ganado más que la lotería. Por eso el Señor dice en su palabra, si buscamos el reino de Dios, sus puertas están abiertas a todo el que quiera entrar, a todo el que desee entrar, a todo el que sencillamente diga en su corazón, ¿cómo es? Yo quiero ir, yo quiero entrar. Las puertas del reino de los cielos están abiertas para decirnos a nosotros, participen del reino de los cielos. Gloria al Señor. Yo veo aquí algo maravilloso, hermanos. Algo que me fascina, me encanta, me deja extasiado, muy extasiado. Y es que Él solamente no perdona nuestros pecados y ya, sepulta nuestros pecados y se olvida de ellos y los deja en lo profundo de la mar, sino que empieza a hacer un proceso que, hermano, eso es fascinante. Eso es fascinante. ¿Por qué? Usted sabe que una relación íntima de pareja es cuando se casan. Eso es lo más hermoso cuando se casan. Y la Biblia dice que llegan a ser una sola carne. A otras versiones dicen un solo cuerpo, una sola carne. Y escuche, el Señor dice, el Señor abre las puertas del reino de los cielos, hace que nosotros entremos, pero hace que nosotros nos lleguemos a Él, a convertirnos en un solo espíritu con Él. Yo quiero hacerle una pregunta. Por eso Dios con nosotros se convierte en celoso, y Él no quiere ni permite que nosotros andemos coqueteando con el mundo, ni coqueteando con cosas que le pertenecen a otro, no le pertenecen a nosotros. Dios nos ha adquirido. Ve, hermanos, les voy a decir algo. Cuando ellos empezaron un proceso del matrimonio, lo que era la desposición, el ser desposados, ser desposados, empezaba con un proceso donde él compraba con dotes. Por eso usted ve en la Biblia que desde la antigüedad quien se iba a casar llevaba un presente de dotes, o sea, de regalos. Y escuché a alguien aquí en La Guajira, es impresionante, ellos todavía tienen, de que ellos, él va, mira a la mujer, dice, esta mujer me gusta, negocia con los padres y dice, les voy a dar tanto de dote por ella porque la amo. Y uno dice, ¿cómo puede una mujer amar a alguien a quien no han visto? ¿Cómo hace una mujer para amar? Y ellas dicen que ellas entran a amar a esa persona porque se interesaron por ella y porque dan una dote. Y esa dote que ellas dan están representando el amor que el varón tiene hacia ellas. ¿Sabe algo? El Señor Jesucristo da una dote por nosotros, una dote bastante alta, bastante apreciada, muy estimada, que es su propia sangre. Yo quiero decirles que nosotros sin conocerlo nos enamoramos de Él.
¿Por qué nos enamoramos? ¿Por qué empezamos nosotros a tener unos lazos de amor, de cariño entrañable por el Señor Jesucristo? Porque se interesó por nosotros. Yo no puedo entender eso, yo no soy mujer, pero las mujeres sí lo pueden entender. Cuando hay un varón que se interesa por ellas, que cuida de ellas, que están pendientes de ellas y que dan su vida por ellas, ellas empiezan a amar intensamente. ¿Sí ven? Eso es lo que hizo el Señor con nosotros, con la iglesia. Y cuando el Señor presenta todo esto, nos entra el libro de Cantar de los Cantares. Es un libro que para muchos es muy erótico, pero realmente el libro del Cantar de los Cantares es el canto del Dios nuestro diciéndonos a nosotros que Él quiere ser un solo espíritu con nosotros y que Él quiere que nosotros lleguemos a ser con Él también un solo espíritu. Si llegáramos a ser un solo espíritu con Él, hermanos amados, ¿qué dice el Señor? Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, porque cuando sobre nosotros se vacía, se derrama el poder del Espíritu Santo, se está derramando lo que es Dios sobre nosotros o en nosotros. Vamos a recordar algo importante. ¿Qué dice la Biblia? El ángel se le presenta a María y le dice, tú vas a tener un hijo. Ella es clara en el asunto y le dice, yo no he tenido relaciones sexuales con nadie, yo no conozco varón. Le dice, no temas, has hallado gracia delante de Dios y ahora concebirás en tu vientre, porque el Espíritu Santo vendrá sobre ti y concebirás en tu vientre y la sombra del Omnipotente te cubrirá. Y entonces lo que se presenta es lo más asombroso que nosotros hemos encontrado, es que el Señor Jesús es engendrado en María, una mujer casta, respetuosa, amorosa a su marido, a su esposo, pero que por encima de todo ama a Dios. Y ella dice, hágase en mí tu voluntad. Hermanos amados, si yo le digo al Señor que se haga en mí tu voluntad, que yo quiero que el Espíritu Santo de Dios venga a posar sobre mi vida, pero no a posar como las luces intermitentes de diciembre, no, que pose sobre mi vida para siempre, que no se vaya, sino que el Espíritu Santo permanezca sobre mi vida. Dios promete, hermanos, lo que Dios promete, Dios lo cumple. Dios no es mentiroso, Dios no falta a su palabra, y Él promete primero estar conmigo todos los días, promete estar conmigo, y promete guardarme, y promete librarme, y promete, la Biblia me dice a mí, llenarme con el poder de su Espíritu, para empezar a vivir lo que para nosotros podría ser difícil, una vida espiritual. Usted, hermano mío, ¿quiere vivir una vida espiritual? Empiece por reconocer que Dios está abriendo las puertas del reino de los cielos para que usted y cada uno de nosotros disfrutemos del reino de los cielos, para que aceptemos lo que Él nos está ofreciendo, y una vez recibiendo esto, entrar a la misma presencia de Dios y decirle al Señor que queremos ser llenos y más llenos y más llenos del poder del Espíritu Santo, para que todas las obras de la carne, para que todas aquellas pasiones desordenadas, para que todas aquellas emociones y sentimientos desaparezcan y empecemos a vivir para el Espíritu, por el Espíritu y en el Espíritu. Gloria al Señor Jesús. Entonces, hermanos amados, ser llenos del Espíritu Santo
empieza por esa maravillosa y gloriosa manifestación de hablar en lenguas. Y yo noto y me preocupa porque hay hermanos que dicen, ¿cómo hago para hablar en lenguas? No tiene que hacer nada. ¿Qué hizo Cornelio? Nada. ¿Qué hizo la casa de Cornelio? Nada. Solamente oyeron con atención, creyeron lo que oyeron y fueron llenos con el poder del Espíritu Santo. Yo creo en esta mañana, mis amados hermanos, que Dios, más que nosotros, de verdad, está interesado en llenarnos con el poder del Espíritu Santo. Y si Dios está más interesado que nosotros, qué bueno que nosotros nos interesáramos por también ser llenos del poder del Espíritu Santo. Si le preguntáramos a Dios, ¿tú estás interesado que yo sea lleno del poder del Espíritu Santo? 1000 veces dirá el Señor, claro, estoy interesado en que seas lleno del poder del Espíritu Santo. Entonces ya es que yo me interese por ser lleno del poder del Espíritu Santo, para que Dios sea quien entre a gobernar mi vida, mi cuerpo, mi alma y todo mi ser. Hermanos amados, ser llenos del poder del Espíritu Santo es el programa de Dios. Así como el programa de Dios es la salvación, el perdón de los pecados y la vida eterna, también el programa de Dios es que seamos llenos con el poder del Espíritu Santo y así, con la llenura del poder del Espíritu Santo en nuestro corazón, también seamos testigos de que Dios es el que está haciendo en nosotros una obra maravillosa. Hermanos amados, esto no es de nosotros. Alguno dirá, bueno, yo recibo el Espíritu Santo porque soy bueno, yo recibo el Espíritu Santo por esto, por aquello. No, nosotros recibimos el Espíritu Santo es porque creemos en las bondades, en las generosidades, en las misericordias, en la gracia del Señor, y es ahí donde nosotros le decimos al Señor, Señor, gracias. ¿Sabe qué dice la palabra de Dios? Escúchenlo. Una vez siendo ellos bautizados con el Espíritu Santo y fueron testigos los de la circuncisión, Pedro vuelve a tomar la palabra y dice, ¿acaso alguno puede impedir que estos que han recibido el Espíritu Santo como nosotros también sean bautizados en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados? Y fueron bautizados en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de los pecados. Aquí, hermanos, este pasaje echa abajo lo que dicen algunos trinitarios, que el bautismo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo es para los gentiles. Aquí están los primeros gentiles bautizados en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de los pecados, y los judíos también bautizados en el nombre de Jesús de Nazaret para el perdón de sus pecados. Y hoy nosotros, siendo bautizados en el nombre de Jesucristo para el perdón de nuestros pecados, las puertas del cielo se han abierto para ser bautizados con el poder del Espíritu Santo de Dios. ¡Aleluya! Entonces, hermanos queridos, Dios nos da la vida, gloria a Dios, y esta vida está en el Señor Jesucristo. Les invito, mis amados hermanos, a que tengamos sed de ser llenos del Espíritu Santo. Así como hemos tenido sed de que nuestros pecados hayan sido perdonados y ser salvos, ahora tener sed de ser llenos del Espíritu Santo para ser testigos de su poder. Gloria al Señor. Yo les invito en el nombre del Señor que estemos de pie y vamos a decirle al Señor, recuerde que la fe, hermano, la fe destruye,
toda barrera del diablo. La fe destruye todo impedimento de Satanás. La fe desaparece todo lo que el diablo quiera argumentar en contra de lo que Dios nos dice. Y hoy, por la fe, en el nombre del Señor Jesucristo, yo declaro por la fe en el nombre del Señor Jesús que usted está dispuesto, listo y preparado para ser lleno con el poder del Espíritu Santo. Oremos a Dios. Padre Celestial, gracias te damos. Señor Jesús de Nazaret, tú eres el dador de la vida, el poseedor de la vida, y tú das la vida a aquel que quiera aceptar y recibir en su corazón este mensaje de la vida eterna, este mensaje de la salvación. Pero más que eso, quieres, oh Dios, que seamos llenos con el poder de tu Espíritu Santo, y que tu gracia, tu misericordia, tu bondad, tu palabra y tu Espíritu, tu presencia, tu nombre glorioso, sean derramados en nuestros corazones y en nuestras vidas, para que así tu palabra en nosotros siga corriendo y siendo glorificada. Lo hacemos en el glorioso nombre de Jesús, nuestro Salvador y Dios. Amén.